Con el avance de las fuerzas ucranianas hasta Crimea en los frentes del sur, las tensiones están aumentando en la región. Las fuerzas ucranianas avanzan hacia la victoria a medida que los movimientos ofensivos estratégicos y los enfrentamientos por las carreteras de enlace de primera línea ganan impulso a favor de Ucrania. En esta área crítica donde las líneas del frente sur de Ucrania se cruzan con Crimea, el sonido de armas y misiles no han cesado. Los drones de Ucrania vuelan constantemente en el espacio aéreo del corredor ofensivo estratégico que se extiende desde el sur de Ucrania hasta Crimea. El propósito principal en esta área es similar para ambos lados de la guerra. Mientras que Rusia intenta evitar que Ucrania aterrice en Crimea desde el frente sur, Kiev está utilizando su ejército de manera efectiva para ver la península desde una perspectiva amplia. Por lo tanto, somos testigos de increíbles operaciones ofensivas, enfrentamientos caóticos y momentos históricos en esta importante región de Clash. Estos momentos, a menudo, dan como resultado que los ucranianos empujen a los rusos día a día desde las líneas del frente del sur hasta Crimea. Como saben, Kiev envió recientemente su ejército de aviones no tripulados a los cielos de Crimea para liberar la península. Mientras 25 drones bloqueaban Crimea, los rusos tenían que esperar en una posición defensiva. Pero en los últimos días, Kiev ha llevado a cabo sus planes ofensivos para construir un amplio corredor de ataques terrestres desde el sur de Ucrania hasta la península de Crimea. Recientemente este plan de Kiev se ha hecho realidad. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo un exitoso ataque aéreo en un puente que conecta la región ocupada por los rusos de Kherson Oblast, cerca de la ciudad de Chongar, con la Crimea ocupada por los rusos. Los expertos militares sugirieron que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este importante puente de las tropas rusas en la región de Chongar con un misil Storm Shadow Cruise. Esta sorprendente noticia cayó en la agenda como una bomba. Según las autoridades rusas, fue derribado por las defensas aéreas rusas. El puente Chongar es la línea logística más estratégica de la región, ya que es tanto un puente terrestre como ferroviario. El puente es la única puerta de entrada que conecta directamente Crimea con el polo Melito y el polo Mario. Los funcionarios rusos suelen afirmar que todos los misiles de ataque fueron derribados por defensas aéreas, pero el jefe de la administración de ocupación rusa, Vladimir Saldo, ha publicado impresionantes fotos que muestran claramente el puente ferroviario sobre Sivash y su daño. En la foto publicada por Saldo, se observó que la mayor parte del lado oeste del puente estaba oculto. Esto se debió al deseo de las autoridades rusas de mantener el gran daño causado a raíz de los ataques de Storm Shadow en el puente como un hecho detrás de escena de la guerra. Pero otras fotos publicadas en las redes sociales después de este ataque crítico lograron sacar a la luz el grave daño al puente de Chongar. Los cables en el puente, los cables y postes rotos, sufrieron graves daños después de los ataques con misiles Storm Shadow de largo alcance por parte de los ucranianos. Las ventanas del edificio de la Guardia Rusa cerca del puente también resultaron dañadas y mostraban signos de metralla de la explosión. Los turistas rusos cerca de la región compartieron en las redes sociales que el puente de Chongar se cerró porque explotó y afirmaron que todos los automóviles se detuvieron en un puesto de control frente al puente. Todos estos daños revelaron la propaganda política negra que Rusia estaba tratando de implementar. De hecho, los rusos estaban tratando de ocultar el daño en el puente, pero el detalle más importante en este ataque fue el daño a largo plazo que los ucranianos causaron a la red logística de las fuerzas rusas, debido a que las Fuerzas Armadas de Ucrania, al llevar a cabo un ataque ofensivo en este puente, cortaron el suministro logístico militar de la Federación Rusa. Por lo que los rusos habrían tenido que atacar el sur de Ucrania desde una región diferente fuera de Chongar, para encontrar conexiones por carretera a través de Crimea, por el control de la mayoría de las líneas de frente críticas. Donde se cruzan las líneas de frente de Crimea y el sur de Ucrania fue en manos de Kiev. Por esta razón, los rusos tendrán problemas logísticos en la transferencia de las tropas de refuerzo de la península a las líneas del frente de Ucrania, y también con el estrechamiento de la red de ataque por carretera para los rusos. Las fuerzas ucranianas se acercarán mucho más a Crimea. Esto pondrá a Moscú en una posición bastante pasiva en la guerra. Esto permitirá a Ucrania lanzar ataques con misiles en la península desde un rango mucho más cercano, ya que las tropas rusas se retirarán mucho más hacia Crimea luego del daño a este puente. De hecho, los ucranianos habían dado señales de antemano de que este puente sería atacado. Si recuerdas, después de un ataque anterior en el puente de la carretera de Chongar el 5 de julio, el jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano confirmó que el puente fue alcanzado por misiles de crucero Storm Shadow. Luego, Andrei Yusov, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, declaró que después de este ataque en el puente de Chongar, un puñado de acción más violenta se produciría en los próximos días.
Ahora el ataque final al puente confirma las afirmaciones de Andrei Yusov. Después del fiasco de los rusos en Chongar, solo hay una pregunta en mente. ¿Cómo podrían las Fuerzas Armadas de un país que ha sufrido 2 décadas de modernización militar se desempeñen tan mal? Antes de entrar en muchos ejemplos de lo mal que está el ejército ruso en los niveles tácticos y operativos estratégicos, es instructivo examinar por qué muchos esperaban que el ejército de Putin aplastaría a las Fuerzas Armadas de Ucrania en semanas. Como otros analistas, la comprensión de las capacidades convencionales de los rusos se basó en una imagen falsa que los rusos habían hecho pública durante la mayor parte de la década. Irónicamente, los rusos se engañan a sí mismos tanto como a los analistas occidentales, y esta fue la primera y más efectiva política de los militares rusos para perder esta guerra. Las Fuerzas Armadas de un país que ha atravesado 2 décadas completas de modernización militar han sufrido, por lo tanto, una espantosa batalla en primera línea con poca o ninguna experiencia en guerra ofensiva en el mejor de los casos. De hecho, el arsenal de Rusia incluía armas guiadas con precisión, una estructura de comando recientemente desarrollada y soldados profesionales y bien alimentados. Sin embargo, cuando se usó este poder sobre el terreno, quedó claro que el ejército ruso no se había convertido realmente en una fuerza letal competente, es decir, las reformas habían creado una decadencia que la brutal realidad de la guerra solo revelaba a la luz del día. El estado general actual de la guerra ha resultado en un resultado deprimente de los esfuerzos de Rusia por construir una fuerza moderna. En lugar de eso, son tropas de élite y soldados en ruinas, tanques avanzados y batallones que solo son fuertes en el papel. De hecho, los problemas para Rusia comenzaron el primer día de la invasión. En ese momento, Ucrania tenía alrededor de 40 millones de ciudadanos. Rusia solo había reunido 200.000 tropas en total para lanzar su invasión de este gran país. Todavía el ejército ruso dividió su fuerza en 4 ejes, asegurando que ninguna dirección dominara su poder de combate. Los principales líderes rusos, aparentemente planeando la invasión, parecían poner todas sus esperanzas en la idea de que Zelensky se rendiría una vez que comenzara a recibir informes de tanques rusos que ingresaban al país desde las 4 direcciones. Tal resultado no era del todo improbable, pero era una opción extrema en el mejor de los casos. Los ataques con misiles iniciales de Rusia en la guerra dañaron gravemente, pero no destruyeron, el sistema de defensa aérea de Ucrania. Como resultado, la Fuerza Aérea de Moscú nunca pudo saturar los cielos con aviones de apoyo táctico para las fuerzas terrestres no tripuladas. Por otro lado, los rusos también tenían problemas tácticos con sus unidades de tanques. El sistema logístico ruso tenía fallas sistemáticas, ya que dependía del acceso a las líneas ferroviarias para suministrar la mayoría de sus suministros de guerra, y Rusia usaba una flota inadecuada de vehículos comerciales para transportar suministros desde las estaciones de tren hasta las líneas del frente. Este defecto, que el ejército ruso luego relegó a un segundo plano, llevó a las fuerzas ucranianas a una posición para llevar a cabo operaciones ofensivas en cualquier momento, incluso en áreas críticas como las líneas del frente del sur de Crimea y Moscú. El hecho de que las rutas logísticas estratégicamente importantes como el puente Chongar o el puente Kerch estén fuera de combate es solo una etapa de los escenarios de victoria de los ucranianos. Este telón que los ucranianos parecen poner durante los próximos días pinta muy mal para los rusos. Gracias por ver.